Bien, 10 de la mañana, 35 minutos. Estamos en vivo en la República Medios, transmitiendo ahí para toda la provincia de Entre Ríos. Así un ratito nos daban el pase desde Cara y Seca, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos. Allí los colegas Juan Pablo Arias y Juan Piescatini, a quienes tenemos todas las mañanas, y nosotros vamos cruzando la rueda de la República Medios por todas las voces que podemos, al menos en una mañana, para conocer algunas discusiones de diferentes sectores de la provincia, del país, del departamento Colón también, y quien está en diálogo y ha tenido la generosidad de atendernos para charlar un poco respecto de el sector industrial de la provincia de Entre Ríos es Gabriel Weidman, que es responsable del área de monitoreo industrial de la UIER. Bueno, él es profesional de ciencias económicas, es contador, es economista. Gabriel, gracias por el espacio para la radio y por la generosidad para charlar un rato con nosotros. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo estás vos? Muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, gracias por la oportunidad de conocer, bueno, cuál es la realidad del sector industrial de la provincia de Entre Ríos, porque si bien conocemos o al menos leemos desde la República Medios los informes nacionales y la situación del sector, Entre Ríos tendrá sus particularidades, sabrás vos corregirme y contarme un poco cuál es la coyuntura y si realmente lo que sucede a nivel nacional se traslada, se traspola también al territorio entrerriano. Bien, bien, sí, muy buena pregunta porque la apreciación es tal cual la planteas vos. Bien, uno puede inferir ciertas tendencias a partir de lo que se observa a nivel nacional. La traducción inmediata para la provincia de Entre Ríos hay que matizarla en función de, en primer lugar, me parece a mí, su estructura industrial, ¿no? Es decir, pensar qué actividades industriales son las que tienen mayor peso en Entre Ríos, que por ahí no tiene la misma importancia a nivel nacional. Y eso es principalmente, como categoría grande, la agroindustria, es decir, la producción de alimentos, que representa en términos de la industria total de Entre Ríos por lo menos la mitad, y en particular lo que es la industria aviar, ¿no? Es decir, el procesamiento de carne avícola, que representa un tercio de la actividad industrial de Entre Ríos, ¿no? Entonces, en función de eso, esa composición le da cierta característica, que es que en parte, sobre todo esa rama de actividad, no están tan atadas al devenir de lo que es, por ejemplo, el ingreso o la actividad o el PBI a nivel nacional, que es un explicador bastante fuerte de la actividad económica general, ¿no? Entonces, como es la producción de alimentos, eso es lo que los economistas llamarían algo relativamente inelástico, es decir, que no reacciona tan fuerte, es decir, cuando crece la economía no crece tanto, pero cuando cae la economía no cae tanto, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque el alimento uno lo consume más o menos según el nivel de ingreso que tiene, ¿no? Y depende un poco más de cómo le fue en términos de la actividad primaria y de las posibilidades también de exportación de algunos de esos sectores, ¿no? Entonces, en función de eso, esa actividad un poco muestra esa característica de que tuvo un 2024 complejo, es decir, con alguna caída a nivel de actividad, y un 2025 que lo supo mantener a nivel de actividad y con alguna recuperación parcial. Eso en cuanto a la actividad más agroindustrial. Lo que es una actividad agroindustrial que está vinculada con la actividad forestoindustrial, por ejemplo, allá cerca de Colón, o la actividad también vinculada con la metalmecánica, o la actividad química, farmacéutica, ya tiene una dinámica distinta, más vinculada con la actividad económica general del país. Capaz que la actividad metalmecánica más vinculada, por ejemplo, con acoplados, que eso tiene bastante peso en el empleo en la provincia, eso está muy vinculado al devenir del sector agropecuario, y el resto de las actividades industriales está muy vinculado con cómo va la actividad económica general de la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la actividad metalmecánica se vincula un poco más con lo que podríamos pensar es la actividad de la construcción o el entramado para construir algunos bienes de capital, entonces la actividad de la inversión, que son cuestiones que tienen que ver con si la economía crece o decrece. Y la actividad también, por ejemplo, foresto industrial, que de mercado interno también está vinculado un poco con esa lógica, ¿no? Ujú. Entonces, un poco en ese panorama, esas actividades han sufrido un poco más, han visto también ese ciclo, una caída un poco más pronunciada en 2024 y un 2025 que se ha establecido por lo menos. No muestra crecimiento, pero muestra
una estabilidad en torno a un nivel inferior del 2023, por ejemplo. Bien. Yo creo que ese es un poco el resumen de lo que podríamos decir como la actividad, la coyuntura de la actividad industrial, por lo menos. Viste que se habla mucho de que se da esto de que las empresas y las pymes que se mantienen hoy están más en una cuestión, más concentrados respecto a la coyuntura económica, en una cuestión de permanencia de las finanzas que detrás de la producción, ¿no? Porque no son tiempos donde se pueda estar más detrás de la producción que sobre las finanzas. ¿Coincidís con esto? ¿Crees que se replica este escenario también en la provincia? Yo creo que hay alguna tensión o algunos contrapuntos que es importante resaltar, pero me parece que está bien la apreciación. A ver, es decir, la coyuntura, la inestabilidad o la incertidumbre te pone la cabeza un poco en estar pensando en estrategias de supervivencia que no tienen que ver precisamente con tu actividad puertas adentro, ¿no? Ahora, también en el escenario que se configura, que por más que hay un cierto grado de incertidumbre, me parece a mí, y que no hay un grado de estabilidad como para tomar grandes decisiones, es un escenario en donde la apreciación cambiaria y la apertura comercial como grandes variables determinantes en conjunto con una disminución de la inflación y una caída de la actividad, es un cóctel o es una combinación de variables que te obligan a ajustar costos, ajustar para adentro. Ese ajustar para adentro es o reducción o eficiencia. ¿Sí? Entonces, ahí sí te obliga a mirar un poco para adentro. Lo que te obliga, lo que te saca un poco de esa mirada para adentro es esa conjunción de esas variables que decíamos, qué tan estable es y hasta dónde yo tomo decisiones de largo plazo pensando que esa variable es una configuración de largo plazo. Okay. ¿No? O al contrario, o yo planteo un modo de supervivencia esperando que cambie el escenario, por ejemplo, un tipo de cambio un poco más competitivo, algún mayor margen para trasladar costos a precios o una recuperación de la actividad económica. Si yo pienso que puedo tener un poco de aire por ahí, alivio un poco mis expectativas en torno a eso, ¿no? Aún así, sí creo que ha ganado espacio esta discusión de lo que podríamos llamar la micro o la mirada hacia adentro de las industrias, apuntando hacia fortalecer la competitividad o la eficiencia de las industrias, sí en un esquema de menor nivel de actividad económica, ¿no? Claro. ¿Tenemos números de si han cerrado o cuántas empresas o pymes han debido cerrar sus puertas en la provincia? Y si este número es un número sin precedentes, digo, como para ir a lo tangible y para también, bueno, viste que números matan relato a veces. Sí, pero no hay un número tan tajante respecto de cantidad de industrias y que muestre por lo menos evidencia. Lo que sí te puedo compartir es algunos datos de nivel de empleo, okay, que son un poquito más inmediatos en su publicación, ¿no? Bien. Por ahí el tema de ver cantidad de industrias que se destruyeron se va publicando un poquito más lento ese dato, entonces no hay una visión y tampoco hay datos desde otras fuentes que por ahí nos permiten inferir un poco eso. En términos de empleo, lo que se podría plantear en esta situación, que yo te digo para que la lea, cada uno la interpreta. Entre Ríos tuvo hasta el 2020, hasta la pandemia aproximadamente, del 2002 hasta el 2020, como para poner un lapso, okay, el sector industrial promedió los 28, 29 mil puestos de trabajo directo. A partir de la pandemia cae y después vuelve a crecer fuertemente y llega a los 32. Y ese fue el pico máximo de empleo industrial de la provincia, que llegó hasta fines de 2022, principios de 2023. A partir de fines de 2023 hasta mediados de 2024, esos 32.000 caen en torno a los 30.500 y hoy está en torno a los 31, por poner algún número, 30.500, 31, ¿no? Entonces sí, hay una pérdida, si uno ve desde el pico de 2023 hasta el menor valor de 2024, ahí se destruyeron 1.500 puestos de trabajo aproximadamente en el sector industrial, después se recupera parcialmente y se ve una estabilidad en torno a 1.000 puestos de trabajo menos, que uno podría hacer esa lectura y decir, sí, son 1.000 menos, otra lectura es, son 1.000 menos desde el pico histórico, del máximo histórico, y aún así ese 31 está por arriba de los valores de 2019-2020, que eran 28, 29, ¿no? Entonces, se da esa conjunción rara de decir, sí, vos tuviste empleo de un nivel que vos habías llegado muy alto, claro, y que caíste desde ahí, pero no caíste a niveles anteriores. Entonces, destruiste un poco de la capacidad que habías logrado, pero todavía estás posicionado en un nivel estable más alto que el anterior, ¿no? Uh-huh.
Entonces, no sé, a mí me queda esa sensación de lo que podemos inferir de los datos industriales. Es decir, sí se deterioró respecto a 2021-2022, se paró un proceso de crecimiento y hubo una destrucción de empleo, pero aún así no fue tan grave como para volver para atrás, y no fue tan grave por ahí como se pueden observar en otros lados o en otras provincias, donde hay provincias que ha crecido el empleo industrial y hay provincias donde se ha destruido aún más fuerte el empleo industrial, en parte por esto que te decía al inicio, de que Entre Ríos tiene un fuerte peso de actividades agroindustriales que son un poquito menos elásticas que el general de la industria, entonces alivia, o sea, suaviza los impactos, ¿no? Digo, ¿considerás vos que, por ejemplo, el tema de las tasas ha hecho que muchas empresas de la provincia se vean obligadas a cortar la cadena de pagos hoy, o esto no se está viendo y volvemos a la pregunta que te hacía hace un ratito, que hay una adaptabilidad a la finanza más que pensar en la producción o el crecimiento de las empresas hoy? Está quieta la cosa, digamos. Sí. Tiene que referir a tasa de interés. Mira, sí es un problema el tema de la tasa de interés. Yo no he escuchado novedades respecto a esto del problema de la cadena de pago en el sector industrial específicamente. Buenísimo. Sí que hay un crecimiento del costo financiero, una preocupación respecto de el endeudamiento y ¿cómo es? Y los procesos de inversión en todo caso, que bien no hay todavía procesos de inversión porque como comentábamos hoy, digo que esa confusión decíamos, bueno, cambia el escenario respecto a una mirada más micro, a una mirada más macro. Las industrias habitualmente plantean procesos de inversión de mediano plazo y están acostumbradas a trabajar por lo menos en este vaivén, así que son industrias que más o menos están no sé acostumbradas, pero habituadas a tomar decisiones más allá de este ruido, por lo menos, ¿no? Entonces digo, hay procesos de inversión en los cuales las tasas de interés les puede estar afectando, aún así el financiamiento siempre es menor en cuanto a la exposición. Claro, yo creo que toda esta en Argentina hay el acceso al mercado de capital y al financiamiento es muy muy bajo respecto comparado con cualquier otro país, así que por lo general estas tomas de financiamiento o de inversión está más vinculado con fondos propios o incluso hasta financiamiento directo con los proveedores directamente, y pocos median a través de los bancos. Se lo ves más como una oportunidad cuando hay préstamos subsidiados, tasas de interés negativas o alguna certeza un poco más clara, pero creo que este impacto no les impactó tan directo como para llegar a esta idea de un deterioro, pero como es una interrupción en la cadena de pagos. Por lo menos no he escuchado yo grandes problemáticas en torno a eso. Bien. En el sector industrial, ¿qué pasó o qué valoración hubo sobre estas 24 horas de la liberación del cepo y cómo impactó también? Si bien en algunos sectores más pequeños hubo alguna entidad que esbozó alguna crítica o reclamo, digo, en el general, en el sector productivo, ¿cómo se vio lo que pasó hace 10 días? Mira, por ello hablo más de la mirada más técnica habitualmente y no tanto de la mirada política de la institución desde ya, así que eso, sí, por ahí, sí. Tomalo desde ahí. Pero al sector industrial no le llega poco lo que es la dinámica de las retenciones. Habitualmente estamos vinculados con los productores agropecuarios, los que principalmente ven el impacto, y la retención en todo caso les llega al sector industrial en alguna medida a través de la producción de alimento para alimentar animales, por ejemplo. Entonces la cadena avícola, la cadena porcina, en alguna medida siguen las resoluciones que se toman en torno a la retención, porque inciden directamente en su estructura de costo, claro, aunque no en una forma tan importante, pero tiene una incidencia. Por ejemplo, si uno ve la actividad avícola, ve que el maíz con el que compra, o la soja también para que compran para la alimentación de el pollo, tiene un componente de las retenciones, pero que en realidad la retención hace disminuir el costo, ¿no? Porque lo que cambia es el precio internacional que se vende localmente. Cuando se sacan retenciones aumenta el costo. Entonces por ahí este tema tiene ese impacto, no tiene un impacto al revés de lo que es para el productor agropecuario. El productor agropecuario piden que se saquen, en el sector productor de alimentos no piden que se saquen, pero el impacto es inverso, ¿no? Claro. Pero no hay una agenda en torno a eso, ojo, no estoy diciendo eso, lo que digo es, por el impacto se lee al revés. ¿Por qué? Porque está del otro lado de la operación. O sea, está comprando sin retención, entonces tiene que pagar un precio mayor
que es por ahí un subsidio indirecto para el agregado de valor en actividades de grano, ¿no? Claro. Pero, como te digo, no es una mirada institucional y tampoco que hubo muchas voces alrededor de eso, como decías vos, hubo muchas voces No, institucionales, me no, 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 pareció, no, no. haciendo observaciones sobre esas 24, 72 horas en torno a si había retenciones sí, retenciones Sí, no. sí, sí, a mí me pareció lo mismo. Gaby, ¿cómo considerás que impacta en el sector industrial de la provincia el tema de las importaciones? ¿Hay una consulta ahí constante a ustedes de ver, bueno, qué se hace, tema insumos, o es algo que viene favoreciendo de alguna manera al sector? Mira, a principio de toda esta apertura un poco lo seguimos al tema, pero no hubo grandes reclamos en torno a el avance de productos importados que estén dificultando la operación en algunos sectores de acá. Que por ahí era un poco la oreja que yo estaba parando pensando a ver Claro. si había un efecto de competencia internacional en torno a algunos productos. Y de hecho estuvo más bien cerca a facilitar el acceso a insumos y bienes de capitales que por ahí iban a ser de más relevancia a la actividad. Entonces creo que, por lo menos una percepción personal, no tengo un dato concreto respecto a esto, pero me parece que generó ahí un espacio un poco más beneficioso, ¿no? Y de hecho, vos pensás que justo antes de las elecciones, el cambio de gobierno venía con una agenda muy cargada en torno a eso. O sea, el Ujú. sector industrial estaba con las DEJAE, las declaraciones juradas anticipadas de importación, y había una restricción cuantitativa a las importaciones que en las cuales había que operar con una declaración, un permiso, lo cual dificultó mucho la operación de importación de insumos hacia fines de 2023, que fue una traba a las importaciones cuantitativas, ¿no? Así que medio que venía de ese momento, así que hoy me parece que ha avanzado por ahí y yo no he escuchado grandes preocupaciones en torno al avance de productos importados, sobre todo para Entre Ríos, que no tiene una sustitución tan directa. Por ahí Claro. uno pensaba que la actividad porcina, por ahí con la importación de cerdo de Brasil, podría llegar a tener alguna cuestión, pero por lo menos hasta donde yo he escuchado no hay no hay una agenda en torno a eso, por lo menos. Ujú. ¿Cómo está desarrollándose el proyecto de Rigi y también la implementación de algunas empresas que ya vienen, digamos, adhiriéndose a este programa dentro del sector productivo? Entiendo que te referirás al RINI o Al al RINI, RIGI. perdón, al A RINI, RINI, sí. está. Claro, porque RIGI es el nacional, el Nacional, régimen de sí, incentivo ahí a las estoy. grandes inversiones, que ese Entre Ríos ha tenido, si no es nula, es muy baja llegada. Yo no conozco casos, pero eso no quiere decir que no haya. El RINI, al contrario, que es el régimen provincial, Ese, ahí estamos. ese está teniendo muy buenos resultados, Sí, ¿no? sí, sí. Venía ya del régimen de promoción del desarrollo industrial que se había aprobado hace unos años. Lo enmarca en el RIGI, no como obligatorio, pero por ahí en ese espíritu, le amplía algunos beneficios y la verdad que muchas industrias han presentado sus proyectos de inversión que venían realizando y que ahora también se han animado un poco a llevarlos a cabo. Si no me acuerdo mal, los números de lo que estaban hablando tanto el gobernador como el secretario Tonuti resaltaban en torno a cerca de 50 proyectos aproximadamente. Había también un número monetario que no me lo acuerdo ahora, pero que era muy importante, y son inversiones muy valiosas. Yo algunas las conozco y hay de todo tipo, hay desde las que plantean aumentos de producción, pero después hay muchas de las que te mencionaba anteriormente, de modernización hacia adentro de los procesos productivos, en parte un poco mirando a la eficiencia de las industrias. Así que eso es muy importante que se acompañe no solo el aumento de producción, sino también el aumento de la competitividad a través de inversiones para adentro. Y Ujú. las empresas han tenido buena recepción, a medida que lo van conociendo se convencen bastante de la importancia, así que creo que es una buena experiencia que están teniendo con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones en la provincia. Ujú. Quiero preguntarte dos cuestiones que viste que cuando vos buscas la tabla de los principales síntomas del sector industrial, hay como dos puntos que son como primordiales que tienen que ver, uno con el consumo, si baja, si sube, en qué grado se encuentra, y otro con la caída del valor agregado manufacturero. Digo, estos dos puntos, ¿cómo estamos a nivel provincial? Me repetí, no entendí la pregunta, disculpa. Viste que tenemos en tablas los llamados síntomas de las crisis, ¿no? Y de la crisis industrial puntualmente hay
varias características o síntomas a considerar o a tener en cuenta para el análisis, y uno tiene que ver con la caída del consumo y otro tiene que ver con la caída del valor agregado manufacturero. Estas cuestiones no impactan en la provincia, sí, porque digo, vos hablabas bien de cómo es el entramado productivo social entrerriano y disipa bastante de la imagen que tenemos a nivel nacional. Sí, ahí retomo un poquito lo que te decía al inicio también, de decir, la propia estructura industrial de Entre Ríos hace que eso sea un impacto un poco menos, ¿no? Es decir, por el lado del consumo interno, que uno lo podría asociar a el nivel de ingreso de la población, que se ha caído en alguna medida, y que eso lleve a que haya menos consumo a nivel nacional, sobre todo consumo de la mayoría de la población, no consumo específico, algunos sectores puntuales, que es lo que caracteriza Entre Ríos, hace que, pues digo, a ver, cuando a uno le baja el ingreso, pensarlo en términos de las decisiones que toma uno, cuando a uno le baja el ingreso, aumenta, a ver, no influye tanto en el alimento que uno consume, ¿no? Es decir, si vos te hubieras duplicado tu ingreso, no vas a duplicar tu consumo de alimentos, así como cuando vos te reduces la mitad de tu ingreso, no reducías la mitad de tu consumo de alimentos, no ajustás por otros lados primero. Entonces, en ese caso hace que Entre Ríos sienta, aún así, lo que es el impacto del ingreso sobre el nivel de actividad, pero yo creo que ahí se ve más sobre todo en los márgenes de rentabilidad. Bien. Habitualmente la caída del consumo en un contexto de disminución del proceso inflacionario, de apertura comercial, de apreciación cambiaria, hace que las empresas por ahí mantengan el nivel de actividad pero reducen su rentabilidad, ¿no? Entonces hace que deterioren procesos de inversión, deterioren o pospongan contrataciones, y ahí es donde se ve el principal ajuste, que por ahí es más difícil de ver esta cuestión de la rentabilidad. Yo sigo 8 o 10 variables productivas: faena, molienda, demanda de energía, indicadores de actividad industrial, y todos dan cuenta de que el nivel de actividad no se deteriora tanto en términos físicos, ¿no? Pero claramente ese ajuste que el que se ha visto un poco para adentro del sector industrial. Y es ahí en donde la caída de la rentabilidad es que sí ve en parte esta idea de un menor valor agregado que el que mencionabas vos. Claro. Probablemente Entre Ríos vaya a haber menor valor agregado del sector industrial para el 2025, el 2024-2025. Y bueno, expectativas, digo, entendiendo también que la matrix política de las legislativas, de las elecciones en general, siempre impacta de alguna manera. ¿Consideras que va a impactar, que va a haber una mayor especulación en el sector, o en realidad ya hay objetivos bastante trazados y un panorama de lo que va a ser el fin de año, el cierre del 2025, principio de 2026? Sí, es complejo ahí pensar cómo lo que se encara, sobre todo porque por lo menos a mí yo no termino de tener un escenario claro en mi cabeza respecto de lo que termina configurándose, sobre todo por esta emergencia en torno a la intervención de Estados Unidos en las políticas cambiarias y económicas de Argentina, ¿no? Es decir, a partir de lo que se configura ahí, me parece que puede impactar distinto en el sector industrial, porque no va a ser lo mismo un escenario de apreciación cambiaria que un escenario de mayor devaluación, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, todo el mundo descuenta en alguna medida un tipo de cambio más alto de acá a fin de año, pero las declaraciones públicas en torno a la medida que capaz que anuncian ahora, no lo sé, es que va a haber financiamiento para mantener el esquema de bandas, que es un esquema de apreciación cambiaria. Entonces, el escenario es distinto que si uno dice, no, bueno, hay una devaluación, hay mayor margen para trasladar a costos de algunos sectores, ¿no? Entonces yo creo que por ahí el sector se ha retraído bastante y está agazapado en alguna medida de defensiva. ¿Por qué planteo esto? Porque también hubo un esquema en donde a principios de 2024, sobre todo, que se desarticuló en alguna medida rápido, es, bueno, hay que apuntar a salidas exportadoras a algunos sectores que no estaban exportando, previendo un tipo de cambio más competitivo hacia 2024. Acordate de la devaluación de diciembre de 2023. Sí, pero ya para abril, mayo de 2024 se había apreciado eso. Se había comido todo el tipo de cambio real, ¿no? Entonces, eso por ahí dejó de estar del lado de la salida exportadora. Hay que ver si en un esquema donde, por ejemplo, con una devaluación, una mayor apertura comercial, no se espera que haya mayor
salida exportadora, porque hay dos o tres cosas por ahí que uno podría tener certeza. Respecto de la política antiinflacionaria que va a llevar el gobierno se va a priorizar menos inflación sobre más actividad. Otra se va a priorizar mayor nivel de impuestos sobre menor nivel de impuestos, por lo menos en torno a, o mejor dicho, mayor resultado fiscal ante menor, que quiere decir o más impuestos menos gastos, lo que todo es contractivo. Por ejemplo, sectores que están vinculados con la obra pública no va a haber gran previsión. Lo que estamos vinculados con la dinámica del gasto público nacional, yo soy docente universitario y soy funcionario universitario, así que estoy muy cerca de eso, así que estamos descontando ya un escenario muy complejo. Entonces, por ahí toda esa dinámica va a estar desligada, y hay que ver por ahí la dinámica que sí tracciona un poco más en la provincia, que es el sector agropecuario y agroindustrial, que es menos reactivo en términos de actividad a estas variables, pero sí reactivo en términos de su capacidad de encadenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay devaluación y hay mejores, por ejemplo, no creo que suceda esto, pero digo, un escenario donde hay mayor devaluación y menos retenciones, el sector agropecuario tiene mayor rentabilidad y tiene capacidad de renovar maquinarias, de mayor contratación, de mayor inversión y encadena un poco más dentro de la provincia. Frente a un escenario de apreciación cambiaria y retenciones altas, que es un sector con baja rentabilidad y con menos encadenamiento. Me parece que es un escenario un poquito más lo que se apunta, por lo menos. Retenciones, yo creo que es una discusión que ya va a quedar en el tacho, porque que no se va a prosperar probablemente por este esquema de la intervención. Me parece, por lo menos de la opinión que va a tener Estados Unidos sobre la política de retenciones en Argentina, y lo que se viene diciendo por ahora es que se prevé mantener un esquema de tipo de bandas, o por lo menos apuntar a un tipo de cambio competitivo, evaluado. No está ese discurso, no está más bien visto la idea de apreciación, que van a sobrar los dólares. Claramente esto es preelectoral, a 2 semanas de la elección uno no sabe qué creer, pero bueno, me parece que un poco ese puede ser un escenario para pensar la industria, o por lo menos la agroindustria de acá a un tiempo. Me encantó charlar con vos, como siempre, un agradecimiento.